Listo, y creo que ya me están viendo y escuchando bien también, ¿verdad? Bueno, entonces, el día de ayer quedamos en la guía de HLA, que básicamente la completamos. Solo nos faltó la última partecita, que era ya como fusionar los archivos. Ustedes corrieron el genotipo para una única muestra que a ustedes les quedó guardado en una carpeta que se llamaba HLA Results, ¿cierto? Vimos que tardaba aproximadamente unos 15, 16 minutos en correr cada muestra, sobre todo que al inicio pues tardaba un poco por descargar las bases de datos, pero ahí para allá pues sería más rápido y ustedes tenían aquí un segundo comando que ustedes podrían ir modificando para poder entonces activarlo y que ustedes puedan correr cada uno de ellos y les tengan en su carpeta. Sin embargo, ustedes también pueden hacer uso, nosotros les precorrimos los resultados y está dentro de la carpeta de curso de curso de informática e inmunología. Dentro de data hay una carpeta que se llama Results. Ustedes, si ingresan a esa carpeta, van a ver que tienen la misma estructura de los datos para cada uno de esos archivos. Ustedes ven aquí, bueno, ustedes la van a tener aquí en Data, en HResult, y ustedes van a ver que van a tener entonces unas carpetas, unos archivos en punto JSON, van a tener otros que van a ser entonces los genotipos, los genes y bueno, una serie de información para cada una de esas muestras. Lo que nos fallaba ayer era que no aparecía enlazado directamente esta carpeta, por lo tanto, ya ustedes, si retoman su guía, nuevamente tendrían que hacer la de la original, ¿cierto? Porque ustedes tenían la versión, pueden copiar esos comandos y van a poder entonces acceder directamente. Cuando ustedes corren este comando, mire que este comando que es Arcas Merge, lo único que está dándole es una ruta de nuestro input de la carpeta de resultados, que era la que estábamos viendo acá. Y le estamos diciendo que nos suelte un resultado que va a guardarse en ya nuestra carpeta personal de RIMA Results. Listo, ahorita lo vemos. El siguiente comando, mire, nosotros lo que vamos a hacer es convertir ese archivo a un formato que nos va a separar de forma tabular cada uno de nuestros genotipos de cada uno de los individuos y le vamos a decir que nos dio un nivel de resolución de 3. Vamos a ver en qué consiste eso. Que no lo guarde, entonces va a coger esta carpeta de genotipos que hemos generado en el paso anterior y nos va a guardar el resultado como un archivo en esta misma carpeta que se va a llamar genotipos3.tso. Si lo vemos, aquí voy a colocar el cat para poderlo ver de una forma más organizada, ¿cierto? Voy a colocar aquí el columns. Recuerden que si ustedes colocan este comando van a poder entonces verlo alineado cada uno de los elementos. ¿Listo? Y van a tener entonces todos los individuos que hemos analizado, ¿cierto? Con su genotipo o su alelo para cada uno de los genes del HLA, en este caso los del clase 1, los de clase 2 van a tener entonces algunos, los que les aparezcan vacíos fue porque recuerden que algunas veces por la cantidad de reads que pudo procesar el programa, pues tendría la suficiente profundidad para asignar unos u otros de esos alelos. Acuérdense que era lo que nos aparece así, como que no hay suficientes reads para genotipificar ciertos alelos menos expresados. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos, esa es nuestra tabla. Aquí es donde nosotros buscaríamos los genotipos que nos interesan para cada uno de los genes, ya dependiendo de la aplicación. Y este es el que utilizaremos para poder hacer algunos análisis en la próxima guía. ¿Listo? Bueno, finalmente, aquí solo para que ustedes vean una representación de qué es lo que observaron, si también su fin es reportar las frecuencias o comparar entre grupos de individuos, ustedes simplemente montan su librería de R, leen esa tabla que hemos generado, que es genotipos 3, ¿cierto? Lo asignan un objeto que se llama HLA y luego lo único que vamos a hacer es darle el nombre en una nueva columna que se va a llamar Subject, donde damos los nombres de nuestras muestras. Y eso es lo que vamos a tener. Si miramos nuestra tablita, va a ser lo que estamos observando aquí, ¿cierto? Cada uno de los elementos.
Y vamos a ver entonces que tienen los genotipos y la última columna pues va a corresponder a ese, perdón, la primera columna va a ser la que va a corresponder al nombre de los individuos. Vamos a cargar nuestro metadato que también aparece guardado en su carpeta compartida. Acuérdense que el metadato luce como esta forma, el nombre de las muestras, el grupo, la condición y el tipo, en este caso, de la librería. Vamos a darle otra adición a este metadato, que es decirle un consecutivo de paciente, P1, P2, P3, P4 hasta el 8, para que el programa lo pueda leer, ¿cierto? Lo necesita. Vamos entonces a observar algo de esta forma. Vamos a tener sample, grupo, virus, bueno, ya dependiendo de lo que ustedes quieran alimentar su metadato, lo pueden colocar. Vamos a cargar nuestros datos de expresión. Ya ustedes esto lo conocen, lo hemos visto de la matriz de conteo, simplemente lo vamos a asignar a un objeto que se llama expre, ¿cierto? De expresión. Vamos a ver algo como esto, que es la matriz de conteos. Y finalmente vamos a cargar entonces uno de los comandos que incluye nuestro pipeline de rima. Lo vamos a cargar, vamos a correr luego de que lo cargamos un comando en el cual, bueno, vamos a especificar el index, que es lo que queremos incluir en la comparación, y vamos a utilizar el comando HLA onCoplot, donde vamos a dar ese objeto de HLA que hemos asignado, la matriz de expresión que hemos montado, el metadato que también lo hemos configurado y los grupos que serían esos índices que hemos generado para que no lo complete, ¿cierto? Se va a asignar un objeto P que va a ser nuestro gráfico y vamos a tener algo como esto, ¿listo? Vamos a crear una nueva carpeta que se llama módulo 5 donde guardamos entonces nuestro gráfico y lo podamos entonces ver con una mejor calidad y por lo tanto podemos mirar más detalles. En este caso, en RIMA Results, R Results, módulo 5, y tenemos nuestro gráfico, lo podemos descargar, ¿cierto? O dámoslo acá en descargas, y abramoslo aquí. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver nuestro gráfico de expresión y nos resume toda la información que nosotros queramos colocar. Aquí ustedes ya luego pueden mirarlo en detalle, pueden ver qué es lo que quieren ver en específico. Sin embargo, solo para mostrarles qué es lo que está incluyendo este gráfico, estamos viendo que nos incluye la información de la expresión en términos de conteo de los genes de HLA, los grupos que nosotros hemos definido en ese metadato, cuáles tenían el virus, quiénes no, la construcción de la librería. En general podemos ver aquí en simple tendencia que la librería 2 tenía una mayor cantidad de expresión comparada con la otra, sin embargo tenía suficientes conteos para que pudiéramos realizar las estimaciones. Y podemos ver entonces unos valores que nos van a representar, ¿cierto? Cada uno de los diferentes genotipos que se encontró. Y aquí tenemos la abundancia de esos conteos. Miren, aquí vamos a tener entonces la relación de estos metadatos, aquí cuáles corresponden, ¿no? SICA va a ser entonces los de color verde, SICA va a ser los de color morado, y así sucesivamente, librería 1 amarillo, librería 2 la color azul. Y vemos esta muestra. Los alelos o el tipo de alelo están especificados aquí, ¿cierto? O más que todo, sí, más que todo el gen. Entonces, por ejemplo, el gen para el alelo, pues sí, el gen 1, ¿cierto? Del HLA. Vamos a ver lo que se va a representar con este color, ¿cierto? Que es como un azul claro con gris, que sería aquí, ¿cierto? Y lo podemos, todos los que sean de esa configuración van a corresponder a ese primer alelo. El segundo alelo del HLA2 van a ser los que son gris, oscuro, perdón, claro, y un azul más intenso en la parte de abajo, que serían estos alelos. Y así rápidamente podemos ver, generalmente la configuración de los colores azules va a corresponder entonces a los HLA, los del B van a ser de color verde, los del C van a ser color rojo, los del DQ, que ya son del grupo 2, van a ser de morado, naranja. Bueno, así van viendo cómo van cambiando los colores y ustedes rápidamente pueden ubicar. Así pueden ver, por ejemplo, que hay alelos, ¿cierto? Por ejemplo, este está siendo compartido, que se presenta en este y en este. Vemos que es el mismo alelo, en este caso, del grupo, del alelo del HLA-C, y es el alelo 3, 2 puntos, 3 puntos, 2 puntos, como lo vemos en este caso. Entonces,
Ahí rápidamente pueden realizar comparaciones, ver si alelos compartidos, si todos son distintos, son iguales. Aquí solo tenemos individuos. Sin embargo, cuando ustedes tienen bastantes datos, pues van a tener entonces un heatmap, en este caso un complot que lo llaman así en el artículo, en el RIMA, en el pipeline, pues un poco más complejo y más fácil, digamos, o más informativo en términos de comparación. ¿Listo? Entonces ahí tienen toda esa caracterización de diferentes genotipos y alelos para cada uno. Finalmente, simplemente es guarden el ambiente para que ustedes puedan luego retornar. ¿Listo? Esta sería la parte de la HLA, que sería como lo que nos quedó pendiente del día de ayer. Ya pueden recorrerlo con más tiempo. Los que de pronto reiniciaron, tienen que volver a correr la primera parte, sobre todo para que les cargue las librerías. Entonces, tendrían que demorarse un tiempito, entonces ya lo pueden hacer de forma individual posteriormente. ¿Listo? Entonces, damos continuidad. Diana nos dirá que sí. No sé si hay alguna pregunta, de hecho. Gracias, Nelson. Pues por ahora no hay una pregunta y ya voy a ponerles en el chat los nombres de las personas que faltan para que lo completen. Alejandro, creo que tú estás, o sea, no hay problema, te estoy viendo que aquí estás. Seguiría la charla de la profe Beatriz. Ok, buenas noches. Por favor, me confirman si están viendo la pantalla. Sí, sí, la vemos, pero todavía no en pantalla, no en completa. Pero ay, se me fue. Ahí está. ¿Ahora sí en pantalla completa? Sí, ahora sí, perfecto. ¿Y me escuchan bien? Sí. Bueno, entonces buenas noches para todos. Entonces, en estos minuticos yo les voy a hacer una pequeña introducción del tema del día de hoy, que son los neoantígenos. Y entonces los neoantígenos se identifican como proteínas extrañas que están ausentes en tejidos normales, pero que pueden surgir en tumores por la inestabilidad genética de los mismos a través de diversos mecanismos como mutaciones no sinónimas, variantes transcriptómicas aberrantes o secuencias parecidas a virus. Los neoantígenos son inmunogénicos ya que no se expresan en tejidos normales y al no estar sujetos a tolerancia pueden activar las células, los linfocitos TCD4 y TCD8. Por lo tanto, entonces tienen el potencial de convertirse en nuevos blancos de la terapia, inmunoterapia tumoral. Para los tumores asociados a virus como el cáncer de cuello uterino, los epitopes virales también pueden contribuir al conjunto de neoantígenos. Una gran fracción de las mutaciones en los tumores humanos no se comparte entre pacientes y se consideran específicas de cada uno de sus pacientes. También se sabe que en ciertos tipos de cáncer la carga mutacional del tumor puede predecir la respuesta clínica a la terapia. Por ejemplo, este estudio midió el efecto de la carga mutacional sobre la supervivencia en 1.662 pacientes con diferentes tipos de cáncer después de al menos una dosis de anti-CTLA4 u otro inhibidor de punto de control inmunológico y cuyos tumores fueron perfilados mediante secuenciación de nueva generación. Y en la gráfica se ve, el Kaplan-Meier ve cómo los pacientes en el top 10 a 20% de carga mutacional en tejido tuvieron una mucho mejor sobrevida que los de carga mutacional más baja. Y en el panel derecho se muestra el efecto de la carga mutacional en la sobrevida por subtipo de cáncer y clase de fármaco en los pacientes con el percentil del 20% más alto de la carga mutacional. Sin embargo, no todas las mutaciones en un tumor dan lugar a neoantígenos. Las células T específicas de neoepítopes reflejan solo el 1 a 2% de las mutaciones del tumor. Además, no todos los neoantígenos son iguales en su capacidad para activar la respuesta de células T
y el efecto antitumoral. Los datos aquí en la izquierda representan el número de mutaciones somáticas por megabase de ADN en tumores individuales y las categorías de la derecha indican estimaciones de la probabilidad de formación de neoantígenos en diferentes tumores. Un valor de 10 mutaciones somáticas por megabase de ADN codificante corresponde más o menos a 150 mutaciones no sinónimas dentro de los genes expresados. Entonces, la estrategia general para apuntar al repertorio de neoantígenos específicos es que la inmunoterapia de punto de control inmunológico se administra al paciente en combinación con intervenciones como la radioterapia, que mejoran la exposición a neoantígenos autólogos, y posteriormente los neoantígenos potenciales se identifican, se produce una vacuna específica para el paciente y esta vacuna se administra al paciente. Posteriormente, los neoantígenos potenciales se identifican nuevamente. Las células T que son específicas a estos antígenos, a neoantígenos, se expanden in vitro y se administran por transferencia adoptiva de vuelta al paciente. La vacunación personalizada basada en neoantígenos tiene el potencial de inducir poblaciones de células T de memoria específica, neoantígeno de novo, como la línea verde, o también refuerza las células T específicas de neoantígeno existentes de memoria. Estas células proliferan, destruyen células tumorales que expresan el neoantígeno y a medida que se eliminan las células tumorales, la liberación de antígenos tumorales puede contribuir a la propagación o expansión de epítopes y, por tanto, a una mayor amplitud de la respuesta de estas células T específicas del tumor que van a persistir a largo grado y van a contribuir a la disminución del tumor. Esas terapias basadas en neoantígenos entonces incluyen principalmente transferencia adoptiva de células T transducidas o manipuladas genéticamente, anticuerpos bioespecíficos y vacunas contra el cáncer que estimulan esa respuesta inmune específica a los neoantígenos tumorales, por ejemplo, utilizando ácidos nucleicos, péptidos y células dendríticas pulsadas. La transferencia de linfocitos T utiliza células T diseñadas o manipuladas genéticamente con TCR transducidos o moléculas CAR específicas de neoantígeno y HLA para reconocer y destruir selectivamente esas células tumorales. Los anticuerpos bioespecíficos tienen un brazo que se dirige a los neoantígenos presentados por las células tumorales y un brazo que se dirige a la molécula CD3 en la superficie de las células T para activarlas. Estas estrategias requieren entonces identificar los neoantígenos individuales del paciente usando células sanguíneas y tejidos tumorales mediante secuenciación de exoma completo, RNA-seq, espectrometría de masas. Estos neoantígenos específicos de cada paciente se utilizan para desarrollar las inmunoterapias como vacunas contra el cáncer, antígenos, y terapias de células T traducidas que primero se extraen los linfocitos del paciente, se cultivan in vitro, se exponen a los neoantígenos, se activan y cuando ya se han expandido nuevamente se inyectan en pacientes con linfodepresión para provocar una respuesta inmune que ataque esos tumores. La presentación antigénica de esos neoantígenos para activar la respuesta de células T se realiza pues de la misma forma que la presentación antigénica de otros antígenos en el nódulo linfático. Las células T activadas ya en el nódulo migran al microambiente tumoral, donde realizan sus respuestas inmunes efectoras anticancerígenas mediante gran enzima e interferón. Se espera entonces que la diversidad de TCR sea más amplia para los neoepítopes que tienen una mayor disimilitud con péptidos propios. Por ejemplo, acá un neoepítope, el azul, tiene un aminoácido mutante rojo. Puede ser reconocido por diferentes células con TCRs molecularmente distintos. Y también, debido a la generación del TCR, un péptido mutante, por ejemplo, el de color morado, puede ser reconocido por células T de memoria con reactividad cruzada que fueron activadas antes contra un antígeno no relacionado, por ejemplo, una bacteria o un microorganismo.
Una forma de categorizar los neoantígenos se basa en el tipo de mutación somática que crea el epítope alterado. Las nuevas regiones se muestran aquí en color rojo en la gráfica, y estas pueden ser debidas a variantes de un solo nucleótido. Es el tipo más común o más abundante en la mayoría de los cánceres. Generan neoantígenos con una única sustitución de aminoácidos. En casos muy raros, si se destruye el codón de parada nativo, pueden crear secuencias de neoantígenos mucho más largas. El otro es las inserciones o eliminaciones de nucleótidos indel, que pueden dar lugar a neopítopes, y también con los que son con cambio de marco de lectura, pues son los mejores y se han asociado con la regresión del tumor, y por lo tanto tienen una mayor probabilidad de ser inmunogénicos, tienen una mejor capacidad de unión al HLA, más que los mutantes de un solo aminoácido. Otra modalidad es los reordenamientos intercromosómicos pueden unir dos genes no relacionados para producir un gen de fusión. Un ejemplo es el gen de fusión BCR-ABL1, que se encuentra en más del 90% de los pacientes con leucemia mieloide crónica. La fusión es un evento muy raro y aún no se entiende bien pues la utilidad inmunoterapéutica de estos neoantígenos formados a través de fusión. En los tumores el empalme o splicing alternativo está bastante desregulado, y también entonces puede generar secuencias de neoepítopes, y ya que este mecanismo genera diversidad y expresión de múltiples isoformas de RNA y de proteína de un gen. Pero sin embargo, estas proteínas así mutadas o alteradas pueden actuar solo como neoantígenos tumorales solo cuando se generan péptidos y se presentan como neoepítopes en las moléculas del compuesto mayor histocompatibilidad del paciente, las clase 1, y se presentan a los linfocitos TCD8, las clase 2 y se presentan a los linfocitos TCD4. Ambos tipos celulares estimulados colaboran en la erradicación de tumores, mientras que las células TCD8 hacen una destrucción directa de las células cancerosas. Las células TCD4 específicas del neoantígeno pueden promover la remodelación inflamatoria del microambiente del tumor. Sin embargo, la sola presencia del neoantígeno no equivale a la inducción de reactividad de las células T. Los tumores humanos varían sustancialmente en la composición de su microambiente, y es probable que esto influya en la capacidad de las células T infiltrantes para responder a estos antígenos mutados. Entonces, esta pregunta se podría responder parcialmente porque los antígenos difieren según el entorno clínico en el que adquieren relevancia, y según esto los podemos clasificar de tres formas. Entonces tenemos los neoantígenos que se llaman guardianes, que dan resistencia natural y se asocian con un pronóstico favorable a la inmunoterapia. Estos pueden ser de dos formas o dos tipos. Los neoantígenos supremos se llaman así, que son fuertemente antigénicos y forman neoepítopes con una muy alta afinidad de unión a la molécula de MHC, infiltran antes de que se forme un ambiente inmunosupresor, pero son muy difíciles de identificar en humanos. El segundo tipo de neoantígeno guardián corresponde a linfocitos T de memoria de reactividad cruzada con microbiota intestinal, otros patógenos o virus persistentes. Tiene la ventaja que el umbral de activación es 50 veces más bajo que el de las células vírgenes. Esta inmunidad heteróloga podría explicar más de una cuarta parte de las respuestas de células T específicas a neoantígeno identificadas en los sitios infiltrantes de tumores. Los neoantígenos restringidos, serían la siguiente categoría, son reconocidos por las células T revitalizadas con la terapia de control inmunológico. No todos los linfocitos T específicos a neoantígenos
perdón, que están espontáneamente en el tumor son funcionales. Entonces, por eso necesitan robustecerse, y la terapia de control inmunológico robustece. Se correlaciona con expansión de linfocitos T a neoantígenos, como ven ustedes acá, que serían los azules. La antigenicidad de estos restringidos es mucho más débil que los neoantígenos guardianes supremos, y se requieren altos niveles de estos neoantígenos y alta afinidad por la unión HLA para hacer el priming en los nódulos linfáticos. Y los linfocitos específicos a estos neoantígenos restringidos están mucho más sujetos al ambiente inmunosupresor del tumor. Y por último, los neoantígenos que se llaman ignorados. Estos neoantígenos no son espontáneamente inmunogénicos, o sea, están allí, pero cuando se usan como vacunas, como es este caso, o sea, cuando se usan como vacunas de neoantígenos, entonces son capaces de convocar una respuesta de células T, pero requieren vacunación para inducir estas células T que sean clínicamente relevantes. Entonces, para la predicción de neoantígenos candidatos es indispensable la verificación de la expresión del neoantígeno y la predicción de la afinidad de unión a los alelos del HLA del paciente. La identificación de neoantígenos se basa en el exoma del tumor, es decir, que la secuenciación de exoma completo es la más recomendada de las metodologías de secuenciación para hacer esto, porque cubre una gran cantidad de mutaciones y además se enfoca en la región codificante de la proteína. El material, entonces en este caso el material tumoral se analiza en busca de mutaciones somáticas no sinónimas. Cuando están disponibles los datos de secuenciación de RNA, se utilizan para enfocarse y filtrar solo por mutaciones en genes expresados. Los péptidos que contienen cualquiera de estas mutaciones, entonces se generan en sílico y se dejan sin filtrar o se filtran mediante el uso de algoritmos de predicción, o se usan para identificar neoantígenos asociados al MHC en datos de espectrometría de masas. Luego, los conjuntos de epítopes que resultan se utilizan para identificar respuestas de células T específicas a neoantígenos que ocurren fisiológicamente mediante análisis funcionales en laboratorio húmedo, o alternativamente se usan estrategias de inducción de células T in vitro para validar los neoantígenos candidatos. Entonces, resumiendo, las características biológicas más importantes que se implementan en algoritmos para clasificar mejor los candidatos a neoantígenos son la expresión de los transcritos candidatos a neoantígenos. Es muy importante verificar que la mutación somática detectada por secuenciación se transcriba y a altos niveles. La unión al MHC, la estabilidad y la presentación en la superficie celular por las moléculas MHC1 y 2. Se ha propuesto que la estabilidad del complejo neoepítope MHC es más importante para la predicción de la inmunogenicidad que la afinidad, la misma afinidad de unión. O sea, la estabilidad más importante que la misma afinidad de unión, ya que una mayor estabilidad puede aumentar la probabilidad de respuesta. Otra característica importante es la máxima disimilitud con lo propio y similitud con epítopes asociados a patógenos. El reconocimiento del TCR, si ese epítope es reconocido en un TCR, basado en la predicción de las cadenas laterales de aminoácidos del TCR, el CDR3, que son los que se van a enfrentar al péptido unido al MHC. Sin embargo, la mejor predicción es la que predice la interacción entre el TCR, el neoantígeno y la molécula de histocompatibilidad. Actualmente se hace mediante modelamiento, pero se están desarrollando herramientas computacionales para eso. La clonalidad e indispensabilidad de las mutaciones. Entonces, miden heterogeneidad del tumor, requieren analizar múltiples muestras de un mismo tumor. Los análisis computacionales indican que las mutaciones como conductoras del tumor y características se presentan con menos frecuencia en las moléculas de HLA1 y 2.
Entonces, para inducir una inmunidad antitumoral, el grado de la extrañeza de los antígenos de la vacuna debe ser mucho más relevante que el mismo papel funcional de ese antígeno en la célula cancerígena o tumoral. La otra característica importante es la pérdida de heterocigosidad de productos génicos esenciales. Entonces, si un gen esencial está sujeto a perder la heterocigosidad y genera un neoantígeno a partir del alelo que queda, el restante, el tumor no se puede escapar a la respuesta inmune por pérdida de neoantígeno porque el único alelo restante es necesario para que el tumor sobreviva. Por lo tanto, las mutaciones en genes esenciales sometidos a heterocigosidad pueden ser excelentes neoantígenos. Entonces, resumiendo, el flujo de trabajo de los procesos bioinformáticos disponibles actualmente para la predicción de neoantígenos a partir de mutaciones somáticas comparten 4 módulos computacionales principales. Uno es la tipificación del HLA a partir de datos de secuenciación de genoma completo, de exoma completo y RNA-seq del tumor. La llamada de las péptidos mutantes, utilizando un conjunto de mutaciones somáticas y variantes del palme. La predicción de la unión al HLA. La predicción del reconocimiento de moléculas T al linfocito T, al TCR, y allí ustedes pueden ver también todas las herramientas in silico para todos estos procesos. Yo se las puse aquí más grandes para ver si se pueden ver un poquito más. Entonces la llamada mutaciones de cada uno de los diferentes variantes de neoantígenos que se generan, puede ser, utiliza diferentes herramientas. También lo mismo la tipificación de HLA tiene paquetes bioinformáticos, la unión al HLA y el reconocimiento por parte del PCR. También existen muchas herramientas in silico para hacer esta predicción. Finalmente, los retos para la inmunoterapia basada en neoantígenos son múltiples. Hay de categorías técnicas, inmunológicas o de aplicación clínica. Entonces, entre las técnicas se puede contar que pues hay que tomar múltiples biopsias y podrían dar diferentes perfiles moleculares. En el llamado de mutaciones, porque pueden haber errores de secuenciación, errores de preparación de muestras. También la disponibilidad de bases de datos curadas, entonces se necesitan también más bases de datos curadas para usarse. Y también pues en la parte del diseño de la vacuna. ¿Cuál vacuna? Una vacuna de RNA mensajero, una vacuna de péptidos, una vacuna de células dendríticas pulsadas. Los retos inmunológicos incluyen la pérdida del neoantígeno. Estas vacunas personalizadas de neoantígenos están sujetas a adición de los neoantígenos, o sea que se pierda la respuesta. El microambiente tumoral inmunosupresivo que no deja que se active una respuesta allí, entonces es un reto a mejorar. Y ya con respecto a la aplicación clínica, pues las preguntas son en qué estadio clínico se pueden utilizar estas vacunas, lo que más se ha utilizado es en la parte metastásica ya, otro reto es que se tiene que combinar con inmunoterapias que ya no dependan de la presentación del HLA. Entonces, básicamente, esto eran como los puntos claves que les quería mencionar sobre los neoantígenos. Muchas gracias. No sé si hay tiempo para preguntas o seguimos con la presentación de Diana por la premura del tiempo. Pues por ahora en el chat no tenemos preguntas, profe Beatriz, así que no sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no, pues continuamos con mi charla. No tenemos preguntas.
Un momento que creo que no me deja compartir, denme un segundo, no sé por qué. Hay que ponerle pantalla completa, Diana. Sí, ya ¿Sí? creo que eso es ¿Ya? lo que está pasando ya. Ajá. No, eso. Denme un segundo porque creo que están viendo la pantalla al revés. Sí, correcto. Ahí, ¿cierto? Ahí, pero no sale la grabadorcita. Ah, ya. Segundo. Ahí ya. Ahí ya, perfecto. Ajá, solo falta ocultar la pestañita abajo Vale, y listo. listo, Nelson, gracias. Bueno, yo solamente voy como a introducirlo rápidamente al tema de exomas, a pesar de que pues ya lo vimos más o menos en RNA-seq, porque ya vieron que cuando Nelson y Melissa y la profe Beatriz les explicaron las guías de ayer y las charlas, mencionaron mucho que en algunos casos para HLA y para neoantígenos nos basábamos o en estudios de RNA-seq o se complementaban con estudios de exomas, ¿cierto? Entonces solamente como volverles a recordar ese concepto de que una de las técnicas puede ser lo que se conoce como WES o Whole Exome Sequencing, y lo que hacemos es solamente secuenciar las regiones codificantes de proteínas de todos los genes, que en humanos estamos hablando alrededor de unos 20.000, que eso representa el 2% del genoma, y que en algunos casos solamente nos enfocamos más o menos en 5.277 genes, que son los de importancia clínica, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver que depende de la aproximación que ustedes paguen, pues pueden pagar los 20.000 o pueden pagar los 5.277 y es mucho más, incluso mucho más económico. Y digamos que eso tiene diferentes usos, no solamente los que ya les hemos mencionado aquí, sino también diagnóstico, ¿cierto? Etiología, predisposición, tratamiento, trastornos mendelianos, enfermedades no diagnosticadas, cáncer, discapacidad intelectual, entre otras. ¿Cómo está basado entonces ese flujo de trabajo? Básicamente partimos de una extracción. Partimos de una extracción que posteriormente hay que purificar y luego esa extracción pues la mandamos a secuenciar y partimos de realizar un control de calidad. Muchas veces esos controles de calidad, recuerden que no tuvimos tanto tiempo de explicárselo en la parte web del web lab, pero generalmente están basados en cuantificación, ¿cierto? Acuérdense que estuvimos hablando un poco sobre las concentraciones de RNA, si eran óptimas, la calidad, la integridad, etcétera. Y luego el siguiente paso está aquí, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer la captura o el enriquecimiento de los exones? Entonces hay muchas opciones para hacerlo, entre esas la captura del exón que ahora vamos a hablar. Luego simplemente hacen un lavado y una dilución y pasan al proceso de secuenciación. Digamos que en el paso de la captura y enriquecimiento pueden haber por lo menos hasta 3 opciones al respecto. Y ustedes van a ver, perdón, que dependiendo de lo que ustedes coticen o compren, pues les van a decir que hay diferentes kits al respecto que ustedes pueden usar. Por ejemplo, los de Agilent o los de Illumina o los de captura de Roche. Entonces depende de eso, pues ustedes van a necesitar una cantidad de ADN genómico con el cual partir o van a obtener una cantidad de información al respecto. Entonces yo solamente quería como dejarles la idea de que hay 3 técnicas clásicas para llevar a cabo ese proceso. La captura híbrida, que puede ser basada en microarreglos o en solución, en unas bolitas que capturan la parte de los exomas que nosotros queremos. Tenemos otra por sondas selectoras y luego tenemos un enriquecimiento por PCR. Entonces hay como esas 3 aproximaciones al respecto que ustedes podrían implementar. Posteriormente, entonces, después de que, digamos que escojamos una de las opciones, por ejemplo, aquí fue por captura, y luego
por enriquecimiento por PCR, pues viene toda la parte del proceso del flujo bioinformático. Mucho del flujo bioinformático que ustedes observan aquí es algo similar a lo que ya hicimos cuando ensamblamos el transcriptoma, ¿cierto? Que básicamente ustedes lo pueden hacer de nuevo o por referencia. En estos casos, pues generalmente utilizamos una referencia que es el genoma humano, alineamos esos reads, limpiamos, bueno, hacemos varios procesos y lo que finalmente queremos tener es un archivo donde tengamos esos cambios que mencionaba hace un rato la profe Beatriz, sean SNPs, sean indels, sean regiones, inserciones o delecciones o regiones CNVs que tenemos fragmentos grandes. Entonces, generalmente ese tipo de archivos, ustedes ahorita los van a encontrar en la guía y les hacemos énfasis en eso. Eso lo llamamos llamado de variantes. Y generalmente generan un archivo llamado BCF. ¿Sí? Ahora yo les voy a explicar un poquito sobre ese tipo de archivos porque son el tipo de archivos que necesitan cualquiera de los programas que acaba de mencionar la profe Beatriz para poder obtener ya esos neoantígenos clasificados. Entonces, lo que tenemos que saber es que este tipo de análisis se dirige solo a regiones de codificación, generalmente a veces nos basamos en genes que tienen un impacto en el fenotipo, que conocemos muchas veces esas funciones de esos genes de manera individual y que en algunos casos lo hacemos de manera exploratoria para encontrar e identificar nuevos SNPs, sea porque estemos mirando si ha sido heredados de manera mendeliana o si fue una mutación de novo, ¿no? Y generalmente este tipo de cosas son las que ustedes pueden ver en un reporte clínico cuando se hace un exoma. Entonces, hay que recalcar que no se requiere una información del genoma completo, que nos centramos en esas regiones específicas contrastando con ese genoma de referencia, o sea, generalmente ese tipo de cosas las hacemos de manera con referencia, no de nuevo, ¿sí? Y que nos van a generar una cobertura más profunda y uniforme de esas regiones, que muchas veces en el RNA-seq no las tenemos así, porque en el RNA-seq lo que vamos a tener es las que se estén sobreexpresando más, a las cuales tenemos mayor cantidad de lecturas, y entonces ahí tenemos dudas sobre, depende de la cantidad de lecturas que nosotros hayamos pagado, ¿cierto? Pues vamos a tener dudas en la cobertura, en la profundidad del SNP que nosotros a lo mejor necesitemos confirmar para poder llegar a estas conclusiones. Generalmente se hacen con estos estudios, generalmente se hacen con los secuenciadores tipo Illumina y podemos hacerlos con cualquiera de estos dos tipos de equipos, con MySeq, si lo hacemos de manera de paneles, y generalmente se utilizan para el tipaje de HLA de alta resolución, o podemos incluso hacerlos con el NextSeq 500, que ya hacemos exomas clínicos. Y ahorita pues tenemos la máquina más moderna de Illumina, es la NovaSeq 6000. Con esa también podríamos hacerlos, incluso salirnos un poco más económico. Entonces, básicamente lo que queremos que es, en azul ustedes pueden observar el genoma humano de referencia y lo que nosotros hacemos es más o menos lo mismo, mapear esas lecturas sobre los exones del genoma de referencia y luego verificamos si esa variante es benigna, patogénica, si están en qué bases de datos nosotros podemos encontrar ese tipo de información y luego, pues, por supuesto, relacionarlo con lo que venimos hablando, o con el tipaje de HLA o con los neoantígenos. ¿Qué tipo de bases entonces ustedes pueden utilizar? Por ejemplo, hay bases de datos que incluyen la frecuencia poblacional como estas que ustedes pueden ver allí. Hay diferentes proyectos de secuenciación de exomas o consorcios, o el proyecto, por ejemplo, 1000 genomas, o bases particulares como la del NCBI, que es base de datos de SNPs, o ya tenemos bases de datos de particulares, por ejemplo, basados en la patogenicidad como ClinVar, o la base de datos de mutaciones de genes humanos, o la base de información de herencia mendeliana, entre otras. Entonces ahí les ponemos como una gran lista de muchos lugares donde nosotros podríamos ir a encontrar información de esos cambios en SNPs particulares dentro del genoma. Acuérdense que pueden ser
una mutación que sería un SNP o pueden ser una inserción, una delección, ¿cierto? Y básicamente esa información está resumida en esto, en lo que les decía, en este tipo de archivos que es el Variant Call Format o también conocido como BCF, es un archivo en formato de texto y básicamente es muy utilizado para almacenar esa información de los polimorfismos. Nos agrega información o de SNPs o de inserciones o de deleciones o de variantes estructurales. Y generalmente las primeras líneas, todas las primeras líneas que ustedes vean con numeral, es información de cómo se hizo o cómo se obtuvo, con qué programa se obtuvo ese BCF y qué es lo que él, y luego hay varias líneas, si ven, por ejemplo, aquí dice que el programa que se usó fue el BCF versión 4, cuándo se hizo, con qué programa, en este caso BCF Tools, con qué genoma de referencia, y luego hay varias información de lo que ustedes van a encontrar posteriormente que ya en el cuerpo del archivo como tal, como por ejemplo, qué es la información que se reporta en la columna de info, a qué él le dice que es el carácter ancestral o un carácter derivado, qué es el formato, ¿cierto? El formato puede ser el genotipo, la calidad del genotipo, los tipos de genotipo, la profundidad del genotipo, cuál va a ser, por ejemplo, el alelo alternativo. Entonces hay como un montón de información que él nos puede poner allí. No generalmente estas líneas no siempre son iguales, estas iniciales, porque son líneas opcionales. Las que sí son obligatorias son las que ya aparecen solamente un numeral y no dos, que es cromosomas, posición, identidad, referencia. Bueno, ya vamos a hablar un poco de eso. Y luego las del cuerpo del archivo, que ya corresponden a los cambios que el programa encontró con respecto al de referencia en nuestros datos particulares. Entonces, en esta diapositiva lo que yo les he puesto es qué significa cada una de las columnas. Generalmente la primera columna es el cromosoma, la segunda es la posición en el genoma de referencia que nosotros utilizamos, la tercera es el identificador del SNP. Muchas veces este identificador está basado en la base de datos del NCBI, la base de datos de NB SNPs, pero pueden ser muchos tipos, ¿no? Depende de lo que ustedes hayan usado. Pueden ser, por ejemplo, el identificador en ClinVar también, ¿sí? Pero generalmente el más usado es ese accession number del NCBI de DB SNP. Luego nos pone cuál es el nucleótido en la base de datos de referencia. Luego nos pone cuál es el alternativo que nosotros estamos encontrando, cuál es la calidad a nivel del Phred Score, porque muchas veces a nosotros nos interesa saber si eso es de buena calidad o mala calidad para no ponerle cuidado, ¿cierto? Si está de mala calidad, pues simplemente es un error en la secuenciación. Si pasa el filtro del estado de la calidad de lo que tenemos, por ejemplo, fíjense en que aquí esta mutación tiene una calidad de 3, es una calidad muy mala. Entonces aquí solamente dice que Q10. Entonces dice que tiene un Phred de 10, o sea, esto está pésimo. O sea, él trabajaría en el cuartil 10, esto está malo, y ni siquiera le pone la palabra paz. O sea, que esto no pasaría, o sea, este SNP en particular no lo tendríamos en cuenta porque no cumple el estándar que nosotros necesitamos. Luego en información, pues puede ser cualquier tipo de información, generalmente, por ejemplo, DP es la profundidad, o sea, esto estaría representado por 14 secuencias, esto por 11, esto por 10, esto por 3, esto por 9. Y bueno, hay mucha información adicional, qué tipo, si está reportado, qué tipo de genotipo. Ahí ustedes pueden encontrar mucha información y esto está relacionado con las cabezas que ustedes encuentran en el archivo para que les explique en qué consiste. Ah, perdón, yo creo que me salté. No puse en qué tipo de formato o cuáles son las alternativas que ustedes pueden encontrar por cada uno de los individuos. Igual en la guía tenemos otros ejemplos también para ayudarles a explicar lo del BCF. Entonces, creo que con este breve introducción, pues vamos a ir a la guía para poder revisarla en detalle o por lo menos empezarla y contarles cuál es la idea de nosotros con la guía, porque es probable que se quede corriendo en algún punto y no logremos tener el resultado final. No sé si hay preguntas, si no, entonces pasaríamos a la guía y no sé si ya han llegado todas las personas que faltan
por rellenar la evaluación del curso. Lo voy a volver a poner, por favor revisen el chat. Pero me pareció que por allí vi a Franklin Torres y a Melissa Ortiz, porfa, para que no aparecen en la lista de evaluación del curso, para que por favor lo rellenen. Y no sé si ya llegó Brigitte, Javier o Carlos, para que por favor también se fijen y rellenen la información. Sí, Andrés, dime. Gracias, Diana. Una pregunta, bueno, en realidad son dos. ¿Es fácil determinar la cobertura por gen y la profundidad por SNP? Porque lo que uno ve es que para el uso, digamos, clínico no lo reportan así, entonces muchas veces uno queda con la duda de si tuvo una adecuada cobertura. Ese gen que es de interés tal vez, sí, sobre todo cuando no se encontró nada, y cuando se encuentra algo, pues si la profundidad fue adecuada. Entonces esa sería como la primera pregunta. Sí, sobre todo para SNPs, este archivo SF, me va a devolver, el archivo SF en una de las columnas, generalmente lo tienes en el formato de información. Ahí tienes una descripción que generalmente te dice cuál es la cobertura. Mira, por ejemplo, si ves aquí, voy a agrandar esto de nuevo. Lo están viendo otra vez al revés. El otro. Mira que aquí dice que, por ejemplo, si nos fijamos en la casilla de formato, DP, todo lo que veamos que significa DP es la profundidad de la lectura, ¿sí? O sea, de ese SNP que nosotros estamos evaluando. Y generalmente, mira que aquí dice, el formato es que tienes GT, que sería el genotipo, luego sigue GQ, que es la calidad del genotipo, y luego sigue la profundidad. Entonces, por ejemplo, en este particular, que hay una delección, dice que el genotipo es 1,1, que tienes una calidad del genotipo de 12 y que tienes una profundidad de 3. O sea, que tú estás viendo que si esto tiene una profundidad de 3, pues hay muy pocas lecturas que estén cubriendo esa delección, ¿sí? Entonces, ahí uno podría pensar que podría necesitar más, ¿no? Más profundidad para estar seguros de que eso es una delección. Y pues, ¿y cuál es la calidad, no? La calidad, por ejemplo, en este caso particular, dice que esas lecturas tienen una calidad del genotipo de 12, pues o sea, tampoco me da como mucha confianza de que eso esté bien. Acuérdense en que la calidad va de 0 hasta más o menos 30, 40, dependiendo de la escala que estemos utilizando, pero generalmente uno puede confiar en calidades por encima de 20. Entonces, eso allí tú lo puedes revisar y pues depende del formato que estemos sacando. Si ves aquí, por ejemplo, saldría, o aquí también saldría en cuál, si pasa o no pasa para el programa el filtro de calidad. Entonces, por ejemplo, para esta, pues mira que aquí sale que DP de 11, entonces una profundidad también bajita, ¿no? Entonces uno puede tomar decisiones, pero obviamente también basados en cuánto mandaste a hacer, porque hay veces que esto es muy somero, ¿no? Entonces por eso depende de lo que tú quieras confirmar, pues toca invertir más para poder estar seguro de cuál es la profundidad con la que se está realizando. No sé si Nelson tenga otra opinión. No, sí, básicamente eso. Y no, creo que lo dijiste todo. Bueno, creo que faltaba lo del gen, ¿no? Lo del gen, Ajá. que en este caso particular en el gen, pues no lo puedes ver en el BCF, pero uno sí lo podría ver de otras maneras, como por ejemplo cuando haces el RNA-seq y nosotros sacamos las tablas por cada gen, lo podemos visualizar cada gen y a partir de cada gen podríamos establecer cuál puede ser la profundidad. No sé, estoy pensando qué programa nos puede sacar eso por gen, pero no es tan fácil, o sea, ya tendrías que fijarte en el gen que quieres para poder hacerlo particular para un gen, porque no es que te salga una tabla gen por gen la profundidad. O sea, uno lo puede ver en un programa de visualización como IGV y ahí podrías estimarlo, pero si quieres saberlo, te toca extraer los reads de ese gen y hacer otro proceso para poder establecer la profundidad por gen. Ok, y otra pregunta que siempre me ha surgido es, ¿cuál es la limitación de los exomas para las deleciones o inserciones de gran tamaño? O sea, ¿por qué
se supone que un exoma no es adecuado para una inserción o para una deleción o para las alteraciones de copy number variation, los CNV, porque no, técnicamente no es bueno. Yo creo que hay veces es porque el exoma no es muy profundo, entonces uno queda como con o sea, generalmente porque como lo haces basado en genomas de referencia, entonces no inviertes mucho en secuenciar, generalmente eso se hace 1X, 10X, porque ya lo estás haciendo basado en genoma de referencia, no estás buscando nada, digamos que particularmente nuevo, entonces no, digamos que lo que yo te mostraba ahorita en el BCF, uno queda como con la duda de la profundidad, tu pregunta que tú hacías, y no estamos muy seguros al respecto. Eso, yo creo que eso es porque generalmente la mayoría están basados en captura, en la manera en que lo hacen en el laboratorio, pero no sé, Nelson, si tú tienes otra... Sí, pues o sea, pues también hay una limitante, digamos, relacionada, o sea, los indels pequeños no hay problema, digamos, porque están dentro, digamos, de la región que él puede secuenciar de un RIT, o sea, de 150 y él puede, digamos, cogerlo. Pero cuando son delecciones o inserciones grandes, el problema es que se va a escapar un poco del tamaño con el que se genera la librería. Al perderse ese tamaño, así sean pareados los reads, la información intermedia no se tiene. Entonces, simplemente se escapa por la longitud de la secuencia que puede abarcar la lectura de, por ejemplo, una secuenciación de tipo Illumina, que es de 150, entre 100 y 150, digamos, un read pareado le suma 300 a cuanto mucho. Entonces, por eso no es bueno o no se puede recuperar esa información de regiones grandes, solo chiquiticas, que eso es lo último que uno ve en estos análisis. En realidad eso se podría resolver si lo hace, o sea, si ya tú sabes cuál puede ser el cambio estructural y si es largo, entonces tendrías que hacerlo por otra metodología como la de Array o un fish, otra cosa. Exacto. O con ReadLine o PadBio, que son lecturas largas, entonces ahí ya no tienes el problema de las lecturas cortas que no sabes si era que la lectura te obvió la delección, por ejemplo, o la repetición, en el caso, por ejemplo, si estás viendo un microsatélite que se repite y justo cae en el corte del fragmento, entonces ahí se solucionaría con lecturas largas. Igual de todas maneras los exomas tienen, digamos, bueno, aquí no lo alcanzamos a abordar ni nada, solo los, digamos, mencionamos indels y pequeños y variantes de número de copias, pero también hay módulos completos que abarcan ese análisis de variantes de número de copias. Sin embargo, pues tienen su módulo estadístico propio y todo, pero pues tienen de todas maneras cierta limitación. Pero pueden hacer las inferencias y los cálculos de las alteraciones. Exacto. Van a ser como, básicamente, como para decir, pueden existir, hay regiones que tienen mayor probabilidad de que tengan pérdida o tienen duplicaciones, pero al final toca confirmarlos con las estrategias como nos menciona Diana, o sea, o con algo específicas de regiones grandes, o sea, alternativas para poder confirmarlas, pero es básicamente un modelo como tamizaje para identificar regiones de pronto, pero sí, para completarlos. Y la última, no les quito más tiempo, hay forma de, a ver, les organizo la idea y como cuál es el background. La mayoría de las enfermedades autosómicas recesivas en realidad son heterocigotas compuestas. ¿Sí? O sea, digamos que en realidad tener la misma mutación en los dos alelos, salvo que haya consanguinidad, es lo menos probable desde el punto de vista biológico. Y uno siempre se enfrenta en toda la duda de que hay dos SNPs en el mismo gen, pero uno no sabe si están en cis o están en trans. Hay herramientas ya bioinformáticas que le permitan a uno aproximarse a saber si esa variante está en cis o sea, si las dos están en cis o una está en cis y la otra en trans, o más o menos. No hay aún como. Sí, o sea, incluso Diana, más o menos cuando pasó el gráfico, dependiendo de las regiones y de la proximidad también, nuevamente nos vamos a ver limitados. Pero es la proximidad. Exacto, él permite fasear el BCF.
y entonces veíamos que el BCF tenía como una línea diagonal cuando no está faseado, o sea, no permite identificar la variante con la siguiente, pero cuando está como el palito vertical quiere decir de que él pudo determinar la fase, y muchos de estos programas ya vienen como con esa caracterización de fase. Entonces digamos que si es línea vertical, o sea, diagonal, quiere decir de que ese SNP con el que sigue no tiene, digamos, vínculo, pero si está vertical, ese SNP con el anterior está faseado y puede saber que este es alérgico tiene de otro, pero depende de esa circunstancia. Ahora, depende del número de mutaciones que estén consecutivas y que el genoma de RIP permita vincularlo. Entre regiones altamente variables que tienen muchos cambios, se puede establecer eso más fácil, o si no, uno puede identificar como la región y nos tocaría enriquecer esa parte con reads largos, y esos reads largos sí nos permiten fasear. Por ejemplo, estrategias como Nanopore, nosotros lo hemos realizado, por ejemplo, con CGPs de 2D6, que eran regiones grandes, y las faseamos sin ningún problema. Y sacamos los haplotipos completo con todo. Pero ya vais apuntando a eso. Entre regiones pequeñitas cercanas con alta variabilidad podemos hacerlo y lo faseamos. Si no, nos toca meter otra tecnología adicional. Pero se puede. Ya, sí, porque la aproximación usual es entonces secuenciar a los padres. Los tríos, ajá, exacto. Hacer el trío, pero pues obviamente eso, en cuanto a costos y la disponibilidad pues del trío no siempre va a estar, está siempre el padre fallido también, entonces... también es cierto. Sí, entonces a veces es difícil. Sí, pero sí se puede hacer. Sí, si estuvieran cerca sería más probable poderlo hacer, ¿cierto? Exacto, entre más cerca más probable. Exacto. Ok. Entonces me está robando la plata. Ok, listo. Gracias. Listo. Bueno, continuamos, Diana. Creo que no nos pregunta, ¿verdad? Que si quieres podemos explicar un poco la guía, y a las 7:30 podemos hacer un receso para tomarnos la foto por si aparece alguien que ok. Y por ahí le contesté en el chat a Melissa que sí, a lo mejor no te quedó guardado, pero no me llegó, no sigo viendo. Creo que tenemos solo asistencia, pero no tenemos la evaluación, creo. Erika nos confirma, sí, ¿cierto? ¿Verdad? En la evaluación no aparece tu respuesta. Y lo mismo para Franklin Torres, por favor. Ok, gracias, Melissa. Ya está. Listo. Entonces yo les voy a explicar más o menos esta última guía. Va a ser de año tipo de... También ya había alguien más que no la ha llenado, y así vamos agregando completando. A Brigitte Ofelia, tampoco aparece tu evaluación del curso. Sí, ahora vamos a pasar la asistencia. Primero queremos que terminemos las evaluaciones, porque de eso depende que les manden. Gracias, Brigitte, ya acabo de recibir la tuya. Sí, no, nada, Nelson, adelante, qué pena. Listo, ahí creo que yo estoy compartiendo, sí. Ajá. Entonces, bueno, la guía que vamos a utilizar, ya ustedes la tienen. Recuerden, los que no les aparece, tienen que actualizar, refrescar. Guía M5.2, neoepítopes. Recuerden, hacen su copia. Yo ya creé mi copia por acá, ¿cierto? Guardan su copia, modifican y pueden empezar a correr los comandos. Vamos directamente a ir enlazando, y ahorita pues vemos un poquitico cómo va, pero para ir adelantando un par de comandos que van a ser entonces los que nos van a tardar unos cuantos minuticos. Entonces mientras hablamos, corre. Sí. ¿Sobre la guía o sobre la copia? No, yo ya hice la copia, ya le dije, ya adelanté esa partecita, pero por favor hagan la copia para que les quede guardada. Bueno, entonces vamos a montar nuestro drive. Esperemos un segundo. Cuando ya lo monten, vamos a hacer a correr los comandos a indicar. Pero antes de que comience, les voy a recordar, los voy a pedir que hagan una cosita adicional. Váyanse a su carpeta, a su unidad, y vámonos a curso de informática e inmunología. Y dentro de la carpeta, perdón, en archivos compartidos, creo que lo deben de tener. Sí, en archivos compartidos. Ay, sorry. Ay, perdón. Se me dio doble clic. Sí, puede ser en sus archivos compartidos, ¿cierto? Ustedes van a tener una carpeta que se llama Conda, ¿cierto? Ustedes la van a tener allí, un archivo que se llama Conda. Una carpeta. Hagan lo siguiente, van a ella, en organizar,
en organizar, ¿no? Ustedes van a decirle que crear un enlace, ¿listo? Yo no lo puedo crear porque pues ya lo vinculé, pero ustedes pueden realizarlo. Acuérdense, organizar y crear un enlace para que ustedes les quede, ¿cierto? El enlace directo en su unidad, ¿listo? Tal como lo hicimos inicialmente con la misma carpeta del curso de informática y con la carpeta de R. A mí no me sale así porque acuérdense que yo soy el propietario, pero ustedes le tienen que quedar aquí esta carpetica con entonces el enlace directo, ¿listo? Para que les funcione. Bueno, entonces vamos haciendo eso y vayan corriendo los scripts. Básicamente vamos nuevamente a clonar algunos paquetes, en este caso un paquete que llamo Tech, ya vamos a ver en qué consisten. Vamos a descargar algunos aplicativos como un programa que ya vamos a ver también su importancia y que hace, que es el programa que llama GATK, que es un paquete como tal de diferentes herramientas. Van a descomprimirlo, ¿cierto? Van a revisar que funcione, ¿cierto? Ahí tienen un ejecutable de Java, otro para poderlo correr con el help, para que ustedes les salgan todas las opciones. Si les está ejecutando, pues les van a salir. Y vamos a poner a correr este comando de aquí, que es el que dice shell, ¿listo? Abajito de nota. Mire que esta parte aproximadamente unos 6, 7 minuticos, entonces pongamos a correrlo para ganar esos minuticos mientras explicamos qué es lo que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, mientras lo hacen, yo les voy a explicar. ¿Qué es la idea de esto? Vamos a hacer ese uso de información que hemos estado generando, pero aquí, para poder identificar neoepítopes, pues vamos a tener que hacer uso de otra tecnología única, que es la que ya nos explicó Diana, que es esa secuenciación exómica, ¿cierto? Esa secuenciación exómica va a permitirnos ver todas esas variantes que nosotros que vamos a tener un individuo que presentan diferencia contra el genoma de referencia. La idea es que nosotros podamos caracterizar todos esos cambios en el tumor, es decir, la muestra que nosotros queramos ver y por tanto determinar los neoepítopes, que es lo que esta es como digamos nuestro objetivo en esta guía. ¿Cómo se hace? Se saca el fragmentico, el tumor, se toma la muestra, se extrae el DNA, no el RNA como venía trabajando el DNA, y se secuencia su exoma. ¿Listo? Ahora, esa muestra para el paciente debe ser pareada con otro tipo de muestra del mismo paciente. Generalmente una muestra de tejido, digamos de sangre, por ejemplo, que son un tejido que no va a tener entonces cambios como tal, no tiene esas mutaciones. Que es la idea que nosotros, por comparación de los cambios, por decirlo así, de la secuencia, nosotros podemos identificar qué es lo que se está encontrando en el tumor que no se está encontrando entonces en el tejido normal del mismo paciente. Es decir, que nosotros podemos decir, estos son los cambios que se están presentando y dentro de estos son posiblemente los cambios que estén generando ese cáncer y que posiblemente se puedan presentar como neoepítopes posteriormente y ser presentados, ¿cierto? Por entonces estos HLA. Entonces aquí mencionaremos que el tejido de tumor va a ser entonces ese tejido tumoral y el otro van a ser, o digamos, variantes somáticas, ¿cierto? Somáticas, mientras que las células normales, diríamos que son cambios que son germinales, o sea, lo presentan, lo tienen y no hay ningún problema. Algunos cambios que serán compartidos entre uno y otro y esos no son los que nos interesan. Ya aquí vamos a ver que tenemos algunas consideraciones que ustedes ya las pueden mirar, como que cuáles son los programas que estamos utilizando, los alineadores o mapeadores que utilizamos. Ya en este caso no estaremos haciendo uso de mapeadores como Star o Calisto o Salmon, nada de estos que son los que hemos utilizado para RNA, sino que utilizaremos mapeadores como Bow-T2 o como BWA, que son, digamos, para mapear contra el genoma de referencia todos nuestros reads generados de esa captura de reads que pertenecen a exomas. ¿Listo? Y utilizaremos algunos paqueticos, en este caso el GATK, que es digamos, el repositorio de herramientas que estaremos utilizando para la primera parte, digamos, de nuestro análisis. Este programa aquí básicamente pues muestra un poco de cómo es el pipeline que lo utiliza para poder identificar los cambios. Es un algoritmo que se llama Haplotype Caller,
que está implementado por el Genome Analysis Toolkit del OGATK, y él básicamente lo que va a permitir es poder determinar todos esos sitios o SNP que se estén encontrando. Si nosotros tenemos diferentes cambios dentro de una misma cantidad de reads que están siendo organizados, mire que incluso el mismo programa está representando esos cambios y puede incluso, dependiendo de la longitud de lo que hablábamos ahorita, determinar no solo el alelo individual, sino incluso la fase entre alelos y por lo tanto determinar incluso pequeños haplotipos. Por eso es que como tal se llama es haplotype cover, el algoritmo que él utiliza, que resulta pues bastante más poderoso que otras herramientas. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí cómo en un mismo read él saca las variantes que están encontrando en un sitio y en el otro, y podemos decir que por ejemplo este está faseado con este o este con el otro y así sucesivamente. ¿Listo? Saca unas tablas de conteo que ustedes pues pueden ver. Aquí colocamos un poco cómo se distribuye cada uno de esos algoritmos. Es un poco, digamos, elaborado, digamos, de explicar, pero aquí se los colocamos por si ustedes quieren inmiscuirse más, buscar en qué consiste cada uno de esos, que son los grafos de Burgin o, digamos, los algoritmos de Smith-Waterman. Ustedes pueden, digamos, observar esto en detenimiento. Pero de este programa en particular, nosotros vamos a hacer uso de un programa ya bastante antiguito, ¿cierto? Ya tiene bastante tradición, que es el MUTEC 2. Inicialmente comenzó con MUTEC 1, pero ya llevamos bastante tiempo en el mercado. El MUTEC 2 es un software libre que ustedes pueden encontrar en la página de GATK y viene inmerso en un pipeline que ustedes pueden ver aquí, que hace parte de las mejores prácticas para el descubrimiento de variantes de único nucleótido o indels somáticos del programa GATK. Esto básicamente aquí en cortico lo único que está haciendo es tomando esos reads que nos hemos obtenido, que están mapeados contra este genoma de referencia, que ya vimos que podemos utilizar programas como WA para hacer este mapeo, y este se tiene que realizar por los dos tipos de muestras para cada individuo que nosotros analicemos. El tejido tumoral, en este caso representado por T, y el tejido normal. ¿Listo? Y debe ser de esta forma pareada. ¿Qué es la idea? Que nosotros aportemos esos dos archivos de mapeo que inicialmente se corrieron de forma independiente, se los proporcionamos al programa, al MUTEC 2, y él va entonces a realizar un proceso para poder identificar las variantes que estemos encontrando, que son posiblemente variantes únicas que se están dando en los tumores. ¿Listo? Aparte de él, el programa puede incorporar información de bases de datos como paneles de personas normales o frecuencias poblacionales sacadas, como mencionó Diana, de 1000 genomas, no sé, ClinVar, diferentes bases de datos, AD, también son bases de datos que nosotros podemos aportarles informaciones de distribuciones poblacionales para nosotros sacar lo que normalmente se considera como variantes, digamos, o variantes o polimorfismos, por decirlo así. Entonces podemos sacar todo este ruido y tener entonces unos candidatos, que son los que estaríamos observando aquí. Luego nosotros podemos aplicar diferentes filtros y tener entonces una serie de variantes sobre las cuales trabajar. Aquí ustedes van a tener un enlace del GATK, ¿cierto? Donde ustedes pueden encontrar diferentes herramientas, no solo para hacer análisis de este tipo, sobre variantes somáticas, van a poder encontrar sobre variantes germinales, filtros, van a encontrar variantes para variante número de copias, bueno, para diferentes, digamos, aproximaciones de análisis de exomas, ¿cierto? Entonces ahí pueden, digamos, consultar diferentes recursos, herramientas, programas y también guías y foros. Bueno, ahora sí, haremos uso del programa. Mire que aquí voy a descargar, descargué el programa GATK, descomprimí el archivo y mire que utilizo esa herramienta, ¿cierto? Ya sea por una estructura, una corrida en estructura de Java, ¿cierto? Es una aplicación en Java donde ustedes al colocarlo, mire todas las herramientas que está teniendo este programa del GATK, ¿no? Que es el paquetico, mire. Tiene opciones para todo esto, miren, todas estas son opciones, donde aquí tenemos opciones para base calling, como picar, son filtros, bueno, tenemos opciones para variante de número de copias, tenemos para análisis de cobertura,
Incluso aquí posiblemente salgan algunas opciones que de pronto puedan servir para responder o las necesidades como por ejemplo la que mencionaba Andresea, ¿cierto? Que nos pudiera entonces dar coberturas de ciertas regiones o filtros de diagnóstico y control, bueno, de diferentes opciones de metagenómica. Tenemos muchas opciones y cada una de ellas, mire, nos tiene herramientas. Esta es la aproximación, estas son las herramientas y dentro de cada una tiene entonces una cantidad de opciones que nosotros podemos hacer. Mire, incluso variantes estructurales, refinamiento, filtro de variantes, bueno, tenemos varias opciones. Aquí ustedes, mire, vamos a hacer de todas esas herramientas, vamos a utilizar solo una, que va a ser este MUTEC. Si nosotros le colocamos el para la opción o la herramienta de MUTEC, mire aparte de eso, todas las opciones que tiene este programa. Es bastante plástico, aunque también es bastante dispendioso de uno conocer todas las opciones. Sin embargo, el de entrada pide un número de información mínima, que es el input, que van a ser archivos BAM, ¿cierto? SAN o CRAM, básicamente son diferentes modalidades de datos de mapeo, y una referencia y un archivo de salida. Entonces eso es básicamente lo que hemos corrido. Y mire que hemos aportado allí esa información. Un input le especificamos cómo se llama, le dice input que es la muestra normal, un input que va a ser la muestra, en este caso un archivo WAN, que va a corresponder al tumor. Le decimos todas las opciones de anotación y le decimos que me guarde este output como un archivo que ya Diana nos explicó en qué consistía, que es un archivo BCF. Y aquí lo vamos a guardar entonces en este objeto que hemos guardado. Y aquí tendremos entonces un formático más o menos de esta configuración, donde ustedes van a tener cromosoma, posición, identificación. Ahí les colocamos toda la lista de características, porque esta guía tiene una peculiaridad de que son básicamente tablas donde ustedes tienen que entonces interpretar cada columna que se le está aportando y empezar a decidir, por ejemplo, esto tiene tal calidad, esto tiene baja profundidad, esto no es un alelo que me interese, este es poco confiable, filtremos, esto es muy común en la población. Ustedes tienen que tomar información de diferentes características y empezar a hacer filtros. Ya veremos en qué parte ustedes hacen eso, pero básicamente digamos que aquí si yo doy un clic en el archivo, mire lo que me ha generado. Y aquí ya ustedes lo conocen. Lo único importante aquí que ustedes comprendan entre toda esta tablita es que al final él me va a aportar dos columnas. Miren, aquí esto es un formato donde esta es primera columna, segunda, tercera, cuarta, quinta, así sucesivamente. Y las últimas dos columnas van a corresponder al BCF de la muestra normal y la última del tumor. Y es esas últimas dos columnas que estamos viendo aquí, donde el primer formato entonces normal y tumoral, normal y tumoral. Y mire que todos los normales son 0, 0. Y aquí 1, 1. Quiere decir de que este es un heterocigoto para un cambio que no se observó entonces en el primer archivo, que era un normal. Entonces ustedes pueden ver cómo se está encontrando aquí. Y aquí incluso nos sirve este archivo para mirar lo que estamos mencionando. Siempre el alelo cuando aparece así es el ancestral, o sea, la de referencia, y el alterado. Cuando nos aparece la diagonal, lo que decíamos, no está faseado, pero cuando nos aparece este valor así como un PRON, ¿cierto? La barrita vertical, el PI, perdón. Este alelo quiere decir que viene en fase con el anterior que estaba aquí reportado. Y este en fase con este. Y así podemos tener grupos, incluso algunos seguidos como estos tres, pero nuevamente va a depender de la prontitud del sitio y, digamos, la fase. Pero aquí lo único importante es ver que todos los cambios nos van a aparecer aquí. Teníamos muchos más cambios, pero en este caso, ellos solo nos dejaron los que se presentan diferencias entre un grupo y el otro. Todos los que eran cambios de la referencia que fueran igual, fueron eliminados. ¿Listo? Entonces, ese es como el formato que ustedes van a tener del BCF. ¿Listo? Entonces, igual pueden descargarlo, ya lo van a tener por aquí, el paciente 8 Somatic, ¿cierto? Ahora, lo que vamos a hacer es empezar entonces a realizar el análisis sobre los resultados que hemos generado, ¿no? Aquí les dejamos unas herramientas para que ustedes puedan explorar un poco sus BCFs, que les vamos a vincular. Si ustedes no les vinculó aquí el Conda, fue por lo que les dije, tienen que generar ese enlace en el comando anterior, ¿listo? Entonces, ahí lo van a poder
realizando. Bueno, aquí voy a darle clic a los siguientes comandos para que ustedes entonces puedan ver cómo nos van generando diferentes gráficos de interacción o digamos de representación de la variación que estamos encontrando en esos BCFs. ¿Listo? Hay diferentes software para que ustedes vayan colocando, vayan visualizando, puedan hacerlo. No lo podemos abarcar todo en ese tema. Normalmente cuando se hace análisis de exoma son cursos completos que se hacen solo enfocados en eso. Hay muchas cosas que ver, pero aquí solo es un brochazo para que ustedes sepan cómo se interactúa esta ómica con estos análisis de inmunología en RNA-seq. ¿Listo? Bueno, ese BCF, como ustedes vieron, nosotros podemos anotarlo, podemos aportar la información de bases de datos que luego nos van a permitir para que nosotros hagamos unas mejores predicciones de nuestros neoepítopes. En este caso, una herramienta que podemos utilizar es el Ensemble Variant Effect Predictor o BEP, que él tiene una opción por línea de comandos y una opción online. Nuevamente, la línea de comandos es bastante pesada porque requiere de muchas bases de datos. Por lo tanto, no lo vamos a poder correr en el tiempo y con el espacio que tenemos. Por lo tanto, les trajimos aquí la opción para que ustedes realicen esto desde la herramienta web. Aquí tenemos el enlace para el genoma, cuando se utiliza genoma de referencia HG19 o GR37 o la más reciente que es la versión 38. En este caso, estos datos que estamos colocando de ejemplo, como eran más pequeños para que puedan correr en un tiempo prudente en la guía, pues los hemos colocado del genoma HG19, pero ustedes va a depender de los datos que dispongan. En este caso, miren, yo he entrado a la página que ustedes van a tener de la versión HG19 o GRSH37 y van a dar a un nuevo trabajo, por ejemplo, y les va a desplegar una pestaña como esta. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Van a simplemente descargar ese archivo que ustedes tienen, su PAD Somatic BCF, y van a subirlo por acá. Voy a aumentar un poco el tamaño a su programa. Voy a subir un poco el zoom por aquí. ¿Listo? Yo creo que fue mucho. Yo creo que queda bien. Van a subirlo, mire que les va a reconocer y ustedes pueden dar diferentes tipos de bases de datos que quieran analizar. Van a tener aquí diferentes filtros, diferentes opciones para que ustedes incluyan en los parámetros que van a incluir. Todos estos tienen una cantidad de información bastante relevante, predictores de patogenicidad, que en este caso son los que más nos van a interesar. Incluso podemos poner, por ejemplo, CAT, tenemos los típicos como Polyfen, CIF, ¿cierto? Si ustedes colocan desde la línea de comando van a tener muchas más opciones de bases de datos. Entonces ustedes pueden alimentar esta información con la base de datos del DBSNP o de ClinVar, de diferentes bases de datos, ¿no? O del Genome AD, ¿cierto? Que ustedes pueden colocar. En este caso solo voy a colocar unas opciones para que no sea tan demorado. Una vez haya terminado de elegir los parámetros que quieran, pues lo pongo a correr. Ustedes pueden explorar, como ustedes vieron, es una herramienta bastante fácil, intuible, de que ustedes puedan observar, puedan correr, puedan aplicar filtros, puedan mirar diferentes herramientas o elementos de cada uno. Esto aquí no les demorará nada, les demorará unos 2 o 3 minuticos. Sin embargo, yo ya precorrí el mismo individuo para mostrar los resultados. Entonces, voy a verlos y miren que ustedes cuando exploren van a obtener un resultado como este, en el cual le va a aparecer una serie de descripciones, cuántas fueron las variantes que procesaron, cuántas de estas son variantes que son nuevas y cuántas son variantes existentes en términos de conteos y en porcentajes, ¿cierto? Variantes existentes comparado con las bases de datos que ustedes les aportaron para mirar. Y vamos a tener entonces algunos descriptivos como qué tipo de variante es una variante intrónica, es una variante que no genera, digamos, un codificante, bueno, diferentes regiones. Y el tipo de variante, en este caso, pues es un archivo subset que nosotros utilizamos, sino de que todas son variantes miscenas, ¿cierto? Entonces, estas son las que estamos viendo, y aparte de eso, recuerden que todas esas variantes posiblemente tengan una importancia porque están encontrando en el tumor. Sin embargo, muchas de esas mutaciones hacen un ambiente tumoral descontrolado, acuérdense que no hay mucha factor de reparación y posiblemente muchas de esas mutaciones pues estén ocurriendo, pero realmente no estén generando un efecto como tal. Pero estas son las que nosotros podemos observar. Aquí tenemos, por ejemplo,
diferentes configuraciones, estimativos y todo. Aquí vamos a colocar en all para que nos ponga todos los descriptores y podemos, por ejemplo, observar cambios, por ejemplo, de polyfen, los de zip, diferentes anotaciones y ver, por ejemplo, cuáles de ellas son digamos, de interés. Por ejemplo, aquí facilito ver los que nos colocan valores de color verde, generalmente nos dice que son tolerantes, son modalmente sinónimas, benignas, pero valores en rojo, por ejemplo, nos dicen que según este predictor termina siendo deleterio, peligroso, dangerous, bueno, tienen diferentes categorías. Entonces, este tipo de anotaciones permiten de que nosotros generemos filtros, corramos, modifiquemos algunos elementos, ustedes ya pueden, digamos, interactuar, jugar un poco con eso. Una vez hayan filtrado lo que les interesa, pueden descargar sus resultados simplemente aquí en la parte de arriba, donde aparece este señalador, clican en descargar el BCF y ustedes van a tener entonces su resultado del archivo. ¿Listo? Bueno, ahora sí, considerando esto, ustedes lo único que tienen que hacer, van a subir ese archivo. Bueno, aquí les coloco como es una línea de comandos, no la tienen que correr, pero es para mostrarles cómo sería. Y lo que tendrían que hacer, vamos a darle unos clics adicionales por acá para dejar corriendo una última herramienta, ¿cierto? Es subir ese archivo que han descargado y lo van a subir a su carpeta de el content, ¿cierto? Van a subirla. Aquí me lo coloco porque yo tenía, entonces voy a renombrarlo y simplemente voy a colocarlo de esta forma, ¿cierto? De archivito. Y vamos entonces a realizar la instalación de otros programas y dejar corriendo un poco. Voy a poner estos aquí. ¿Listo? Y vamos a realizar entonces una anotación de la expresión. ¿Esta expresión de dónde sale? Pues de los resultados de nuestra secuenciación, ¿cierto? Que hemos generado de los conteos. La cuestión es que nosotros sacamos la información referente. Aquí estamos analizando una sola muestra, entonces vamos a obtener esas tablas de conteo, vamos a filtrar entonces los individuos que nos interesen y vamos a separar esa información entonces de las columnas. Lo vamos a formatear en un formato muy parecido, o bueno, equivalente a la al conteo que se genera con un pseudoalineador como Calisto. Vamos a exportar ese archivo y al final vamos a utilizar este BCF Expression Annotator para sumarle la información de nuestros conteos a nuestro BCF que hemos subido. Acuérdense que este nombre usted lo tiene que cambiar dependiendo de cómo les ha descargado el archivo y van entonces a etiquetar esa anotación. ¿Listo? Finalmente, y aquí solo para mostrarles, para que demos el tiempo, ustedes ya terminarán de observar un poco en qué consiste esto. El programa principal, y aquí solo hemos generado el BCF para alimentar este programa con toda la información que necesitamos, es este programa que se llama Pback Tools. Y este Pback Tool tiene una serie de subherramientas que van a permitirnos hacer diferentes tareas, como mirar títulos de neoantígenos, generar nuevos antígenos, cómo identificarlos. Va a permitir entonces incluso ver con diferentes algoritmos posibles opciones de visualización, candidatos a vacunas y generar, digamos, algunos incluso vectores. ¿Listo? Entonces, básicamente es un programa muy grande con una gran cantidad de información. Normalmente lo que nosotros le vamos a agregar es que la información de nuestros BCFs, faseados, anotados, bueno, lo que ustedes tengan, y vamos a alimentar esa información para generar entonces unos valores que vamos a ver en unos contados instantes cuando termine de correr básicamente esos scripts. ¿Listo? Entonces, ustedes van a realizar aquí las instalaciones de sus programas, ustedes lo dejan corriendo y aquí nada más para mostrarles que al final, cuando ustedes vayan a ejecutar este programa en particular, van a utilizar la opción del PIVASEC, donde al correr ustedes van a aportar la información de ese archivo anotado para neoantígenos, que va a ser entonces anotado o que tiene aparte de la anotación del BEP, van a tener la anotación de la expresión para ese individuo, para cada uno de sus genes, y ese archivo que ustedes van a tener, van entonces a colocarle el nombre de la muestra y van a colocarle los alelos que ustedes determinaron en la guía pasada para entonces ustedes sumarle esa
genotipificación de alelos. Aquí estamos colocando 3, sin embargo en el otro comando colocamos los 2 alelos, ¿cierto? Los 2 haplotipos para cada uno de los alelos, en este caso de el tipo 1, los HLA tipo 1 pueden sumarle los del 2, van a colocarle aparte de eso dónde quieren que se guarden los resultados. Y aquí van a tener las opciones de el tamaño de los diferentes fragmentos que van a estimar ustedes que se van a presentar para cada uno de ellos. Este es para los que son de tipo 1 y aquí para los que serían de los del tipo 2 que solo le estamos dando un tamaño. ¿Listo? Si ustedes podrían colocar en este caso, mire que yo lo coloqué de 8 a 11 que son el tamaño de bolsillo más común para cada uno de los del HLA que ustedes van a tener y por lo tanto los que estarían presentando. Entonces aquí van a al final obtener una tabla, en este caso yo ya se las muestro para que cerremos y ustedes ya pueden, digamos, interpretar los resultados. En este caso yo la he percorrido y lo tengo guardado, entonces, no mentiras, tengo que esperar a que corra para verlo. Pero básicamente lo que ustedes van a tener entonces es un valor de predicción para todos y cada uno de esos diferentes alelos para todos los posibles fragmentos o variantes que se han generado. ¿Y él cómo genera esas variantes? Pues dependiendo del sitio que le he dado y el tamaño que le he dado a cada de las proteínas, él me estima la mutación para cada uno de los BCFs que ha generado y él mira un tamaño de ese cámer que le estoy dando tanto hacia la izquierda como hacia la derecha y me genera todos los posibles epítopes que se pueden presentar y luego él mira la interacción de cada uno de los diferentes HLA para primero, segundo, tercero, cuarto, quinto de cada una de las mutaciones y para todas las mutaciones, hace todas las combinatorias y luego estima el valor que sea el valor más probable y presenta entonces todos esos posibles epítopes al final. Entonces ustedes cuando terminen su tabla pueden observar todos y cada uno de los resultados que estén saliendo y al final van a tener algunos como cuáles son los que pasan y son un buen péptido, cuáles son los que cumplen con uno u otro requisito y cuáles de ellos pueden ser blancos de importancia, por ejemplo, para generar inmunoterapias o para generar vacunas, bueno, dependiendo de sus necesidades. Entonces ahí ya lo dejan corriendo, esperen que salen sus resultados y si nos queda un tiempito al final, aunque no creo, pues podríamos discutirlo, ¿listo? Pero entonces ahí déjenlo corriendo y pasamos a que Diana nos guíe en el siguiente, en el orden del día, ¿listo? Entonces voy a dejar de compartir. Muchas gracias. Pues lo siguiente es que Erika les volvió a compartir la asistencia, por favor, para que no olviden rellenarla para el día de hoy. Y pues nos gustaría, con los que quieran abrir su cámara, pues tomarnos una foto del curso. Entonces los invito como a abrir la cámara para que podamos tomarnos y no sé, Nelson, si la vas a tomar tú. ¿Te alcanza?